Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Esperando en Dios que todo esté bien en sus casitas, en sus hogares. Y pues seguimos, ¿verdad?, con nuestros tiempos de reflexión. Bendito Dios que nos habla a través de su palabra y que nos da esta oportunidad de aprender cada día. Hoy seguimos con Proverbios capítulo 14 y le vamos a dar lectura ahí desde sus casas, desde el lugar en donde se encuentren. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a poner atención a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dice el Proverbios capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme al Señor, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Amén. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos habla cada día, y yo creo que muchos de nosotros hemos leído este Proverbios, incluso hasta algunas de nosotras, las mujeres, no sabemos el versículo 1, ¿verdad? Que la mujer sabia edifica su casa, y lo hemos escuchado en muchas prédicas y lo sabemos de memoria, e incluso a veces tenemos los cuadros ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, con ese versículo. Pero creo que aquí Dios también no solamente habla a la mujer, sino habla a todo ser humano en general, que necesitamos tener sabiduría. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra sabiduría, dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y podemos entender
allá en el mundo ese concepto de que cuando alguien le dice, ay, es bien sabia la persona, nos referimos a que tiene mucho conocimiento, mucho intelecto, pero Dios en esta mañana nos muestra, ¿verdad?, que la sabiduría que proviene de Dios va más allá de un conocimiento humano. Nos está diciendo que la sabiduría nos ayudará a conducirnos en esta vida, a saber cómo actuar. Y ciertamente aquí dice que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la derriba. Y aquí Dios nos está diciendo que, lo vuelvo a repetir, no solamente es a la mujer, sino a toda persona que está en este mundo, que queremos, ¿verdad?, tener una vida diferente. Necesitamos empaparnos de la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría va a provenir leyendo su palabra. Una persona cuando lee mucho, su manera de hablar, su manera de actuar cambia, ¿verdad? Porque aprende a través de la lectura. Y nosotros vamos a cambiar a través de la lectura de su palabra. Aquí vamos a conocer lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es nuestra función aquí en la tierra, ¿verdad? A mí como mujer, el varón como varón, los hijos, los padres, cada uno tiene una función, pero nosotros lo vamos a encontrar aquí en nuestro manual de vida. Y fíjense cómo dice el versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El 17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El 18, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Muchas veces, ¿verdad?, nuestras acciones pues no son sabias, ni nuestras decisiones. Una acción o una emoción a veces no la podemos controlar, pero cuando la sabiduría de Dios repose en nuestros corazones, vamos a saber cómo actuar, vamos a saber cómo conducirnos y vamos a lograr entender lo que Dios nos está hablando, ¿verdad?, por medio de su palabra. Y vamos a saber también cómo actuar hacia con el prójimo, porque aquí también Dios nos enseña, ¿verdad?, que debemos de extender nuestra mano hacia el pobre, de tener misericordia. Pero todo eso, hermanos, amigos, lo vamos a aprender aquí por medio de su palabra. Ningún libro que esté en la mejor librería nos va a enseñar la manera perfecta y correcta, sino solo la Biblia. Es la única que nos va a saber enseñar, ¿verdad?, cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos. Y si realmente yo quiero edificar mi casa, debo de empezar a leer su palabra, pero no solo también leerla, sino aplicarla, ¿verdad? Porque nosotros hemos a veces también expresado que las personas que son de edad avanzada, ¿verdad?, la gente anciana, las personas de edad adulta, decimos que tienen sabiduría, pero también la sabiduría se ha ganado en ellos por medio de la experiencia, por medio de lo que han aprendido durante años, ¿verdad?, en su vida. Y quizás muchos de nosotros nos ha faltado sabiduría, pero la palabra de Dios dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala. Entonces Dios nos está en esta hora enseñando y motivando que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, la pidamos y la vamos a encontrar en su palabra y la vamos a encontrar en esa intimidad con Dios. Porque hay situaciones en las cuales a veces no sabemos cómo actuar, qué decidir, qué responder incluso a preguntas que nos hacen, que le pueden hacer a ustedes que tienen hijos, ¿verdad? Sus hijos, preguntas que les hacen y que hay respuestas que uno no las tiene, pero que Dios sí lo tiene. Toda pregunta tiene una respuesta, aún lo más incomprensible lo tiene, pero eso lo vamos a encontrar en Dios. Y que Dios nos ayude cada día a tener esa sabiduría, porque también dice la Biblia que la sabiduría que proviene de lo alto es amable, es con humildad, porque hay otro tipo de sabiduría. Cuando hay sabiduría humana y que no proviene de Dios, en mí produce ego, en mí produce altivez, soberbia. Y cuando hay sabiduría que proviene de Dios, en mi corazón va a producir humildad, sensatez, amor, misericordia, bondad, todo ello. Entonces, que Dios nos ayude cada día porque lo necesitamos. Cada uno de los que estamos en esta tierra necesitamos la sabiduría de Dios, porque nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder comprender muchas cosas, pero Dios sí. Entonces Dios nos da la facultad, Dios nos da la sabiduría y de Él proviene todo. Entonces ánimo a cada uno de ustedes. Si alguno ha dicho, híjole, he tomado malas decisiones, no fui sabio en esto, bueno, pues aprendimos
y ahora vamos a tomar esa experiencia para bien, a aprender de ese error y a tomar la sabiduría que viene de Dios antes de tomar cualquier decisión, antes de expresar alguna palabra, antes de hacer cualquier acto, que Dios nos dé esa sabiduría. Amén. Entonces, ahí en sus casas, ¿verdad? Ahí donde ustedes están, vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos llene de su sabiduría cada día de nuestras vidas, porque lo vamos a necesitar siempre. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias por lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Gracias porque tu palabra ciertamente es sabia, tu palabra es verdad, Señor, y en ella podemos encontrar esa sabiduría que no proviene del mundo, que no proviene, Señor, de un conocimiento humano, sino que tu sabiduría, Señor, es algo más profundo, que nos enseña, Señor, a saber cómo actuar, que nos enseña, Padre eterno, a saber qué decidir, que nos enseña, Padre eterno, en todo momento, Señor, lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos tomado decisiones arrebatadas, no consultándote, Señor. Hemos tomado, Padre eterno, caminos que no provenían, Señor, de ti, que pensábamos que era de ti, Señor, pero que ciertamente, como dice tu palabra, su fin era camino de muerte. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a que cada día podamos depender de ti y entender, Señor, que necesitamos de esa sabiduría que proviene de lo alto, Padre. Señor, ayúdanos a ser sabios, pero que esa sabiduría, Señor, en nuestro corazón produzca humildad, mansedumbre, templanza, amor, Señor, y que no hagamos las cosas por un título, por ego en nuestras vidas, por vanagloria, sino porque ciertamente queremos, Señor, vivir una vida conforme a ti te agrada, Padre, y asimismo, Señor, en nuestras decisiones, en nuestra familia, con la gente que nos rodea, reflejar, Padre, que tú has hecho un cambio en nosotros. Te damos gracias, gracias porque tú nos enseñas cada día, Señor, nuevas cosas, y hoy, Señor, queremos depender completamente de ti. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Amén. Amén, amigos, hermanitos, pues muchas gracias por estar con nosotros y que Dios nos bendiga. Buen día.